En nuestro recorrido podemos disfrutar de la antigua ciudad romana de Bailoclaudia, ciudad fundada en el siglo II a.C., urbe dedicada a la pesca, al salazón y al garum, salsa realizada con vísceras fermentadas de pescado, que servía como condimento en la comida, como lo es ahora la salsa de soja. La vida de esta población alcanzó su máximo esplendor desde los siglos I a.C. hasta el siglo II después de Cristo. En el siglo IV, un fuerte maremoto destruyó gran parte de la ciudad, a lo que se unió las invasiones de piratas y fue abandonada totalmente en el siglo VII. Bailoclaudia se construyó sobre un asentamiento fenicio y fue un importante puerto marítimo. La zona de factoría estaba cercana al puerto. La ciudad estaba amurallada. Tenía un acueducto que abastecía de agua dulce a la ciudad, un foro romano, unas termas, una necrópolis fuera de la ciudad y varios templos, de ellos uno dedicado a Isis, la diosa madre egipcia. En el Museo Arqueológico de Sevilla se pueden ver grandes y hermosas esculturas que denotan la gran riqueza que llegó a tener esta pequeña ciudad. También podremos encontrar un teatro romano con capacidad de 2000 personas. Comenzaremos nuestra ruta por la playa de Bolonia y llegaremos a un paraje conocido como Baños de Claudia, con una playa arenosa rodeada por una formación rocosa llamada flights, que forma piscinas de agua cuando baja la marea, dando al agua un bonito color turquesa por su poca profundidad. Caminaremos pues por los cantos rodados. Regresaremos por el Parque Natural del Estrecho, cerca de Punta Paloma, por el paraje de Paloma Baja hasta llegar a la vía pecuaria Colada de la Reginosa. Por el recorrido veremos alguna fortificación militar de a principios del siglo XX, como búnkers. Nos acompañarán piños piñoneros, algunos achaparrados por la acción del viento, sabinas, enebros, retamas y taraje. Veremos buitres porque tienen sus nidos en la Sierra de Bartolomé, conocida en el lugar como Cerro de Bartolo. En nuestro camino tendremos panorámicas del estrecho de Gibraltar y de la costa africana, y descansaremos a tomar el almuerzo y darnos un baño. Antes del almuerzo, visitaremos la ciudad romana de Bailoclaudia, caminaremos por sus foros, sus templos, teatros y tomaremos algunas hermosas imágenes de la ciudad de Bailoclaudia junto al mar. Estatua colosal de Trajano. Hallazgo en excavación arqueológica de Bailoclaudia. El original se conserva en el Museo de Cádiz, quedando expuesta una copia en su emplazamiento original de la Basílica de Bailoclaudia. Está realizado en mármol italiano y mide 3 metros de altura, siendo del siglo I de escultura del Doríforo. El bloque principal de la escultura se halló en la campaña de excavación de 2012, en la Anatatio de las Termas Marítimas, documentándose varios fragmentos más en las intervenciones de 2013, desarrollada en el mismo emplazamiento, hasta formar el conjunto conservado en la actualidad. Esta pieza está expuesta en el Museo del Conjunto Arqueológico de Bailoclaudia. Está realizada en mármol, es una escultura de bulto redondo y siendo la longitud del fragmento principal de 107 centímetros y de 113 cúbicos. Se cree que se construyó entre el año 110 y 150 después de Cristo. Sale a la luz durante la campaña de excavación arqueológica de 1966. El original se expone en el Museo de Cádiz desde el 24 de octubre de 1985. Estaba emplazada en el foro y su procedencia viene de la puerta oeste del foro. Mide 1,06 metros y está realizada en bloques de sol. Procede de las excavaciones arqueológicas realizadas por Pierre Pagis a principios del siglo XX. En la actualidad se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aunque hay una copia en Bailoclaudia. Hallada en la Domus del barrio Salazonero, aunque su ubicación original pudiera ser el foro. Fue tallada en mármol y mide 0,73 metros de altura. Fue construida en el siglo I después de Cristo. Una vez concluida nuestra visita al museo y nuestra ruta por la playa, comienza nuestra propuesta de itinerario que inicia su recorrido en un agradable paseo extramuro, donde tendremos la oportunidad de apreciar, en primer lugar, las actuaciones del acueducto este de la ciudad, que contribuiría al abastecimiento de agua potable. Continuando nuestro paseo en paralelo a la muralla, podemos observar su configuración arquitectónica y su buen estado de conservación, que se manifiesta claramente en sus torreones.
Antes de adentrarnos en la ciudad, tendremos ocasión de ver el gran área de la necrópolis tardía, compuesta por un elevado número de enterramientos en sarcófagos que, excavadas parcialmente en los últimos años, se ubica junto a la muralla. La entrada en la ciudad la hacemos junto a una de estas puertas principales, la puerta este o la de Carteia, marcándonos el trazado del Decamanus Maximus de la ciudad. Continuando el trazado de este, nos dirigimos hacia la intersección con el Cardo Maximus, que tomaríamos hacia el sur para dirigirnos al barrio Salazonero, un gran complejo industrial que se caracteriza por ser uno de los mayores excavados en la península ibérica y uno de los pocos que se encuentran integrados en el interior del recinto murallado. Continuando nuestro recorrido por las indicaciones de itinerario, retomamos el Decamanus Maximus por su englosado original, para acceder a la plaza meridional, donde podemos apreciar una primera aproximación al centro monumental y cívico de la ciudad. El centro monumental, donde se desenvolvían las actividades administrativas, culturales y religiosas, se sitúan en el cruce de las dos calles principales, el Decamanus Maximus y el Cardo Maximus, organizado en torno a una plaza enlosada bordeada por dos pórticos llamados foros. Este es un foro típico de finales de la República y a principios del siglo I después de Cristo. Alrededor de él se ubican los distintos edificios públicos, destacando en primer plano y en el lado sur la Basílica, edificio de dos plantas destinado a la administración de justicia. La Basílica era el auténtico cierre del foro por el sur y reforzaba la impresión de plaza cerrada que producía el área cívica y religiosa. En el lado norte se construyó una tribuna o rostra para las arengas o discursos públicos, y detrás de ella se encuentra la fuente monumental, que también realiza la función de contención de la explanada de los templos. En el pórtico del lado oeste se sitúan de sur a norte los siguientes edificios: Archivo Municipal o Tabularium, Sala de Votaciones, un edificio administrativo que según algunos investigadores se recorre con la curia. En el pórtico este se observan las tiendas Tabernae. Antes de abandonar la plaza meridional, podemos observar al oeste un pequeño edificio adosado a la basílica compuesto por dos escaleras laterales, que es interpretado por algunos investigadores. Retornando al Decumanus Maximus, nos encontramos con el mercado, edificio que se construyó con la intención de desplazar las actividades comerciales del foro en época altimperial. El gran estado de conservación de la planta del edificio nos muestra claramente la distribución del espacio. Un patio lateral con 10 tiendas laterales. La fachada porticada presenta 4 tiendas al exterior. Continuando por el Decumanus Maximus, llegamos hasta otra de las puertas principales del acceso a la ciudad, la puerta oeste, que guarda cierta simetría respecto a la de Carteia. Desde este punto y desde el exterior de la ciudad accedemos al edificio termal, situado en el suelo urbano, para dirigirnos por el primer cardo hacia el teatro. Edificación que aprovecha la media pendiente de la ladera para asentar su graderío. Tiene 7 entradas o vomitorios que dan acceso a los diferentes niveles de la cavea. O visitamos el área monumental o religiosa, dominando el centro monumental y cívico de la ciudad sobre una terraza más elevada. Está compuesta por 3 templos simétricos, identificados tradicionalmente como la representación de la tríada capitolina, dedicada a los dioses Juno, Júpiter y Minerva. Además, como consecuencia del auge de los cultos orientales, entre la población romana se añadió junto a ellos otro templo dedicado a la diosa egipcia Isis, siendo el templo de estas características mejor conservado de Hispania. En este lugar se divisa el conjunto, el área del foro, con la totalidad de los edificios administrativos. Desde el templo de Isis, para salir, nos dirigimos en dirección este hacia una puerta secundaria de la ciudad, en la línea con el Decumanus del teatro, desde donde, pasando extramuro, volveremos al centro de visitantes.